El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola, ¿cómo están todas las personas que nos están viendo en el podcast el día de hoy, El Camino del Corazón, Más allá del dolor? Y hoy día en particular tenemos un capítulo bien especial porque vamos a tocar un aspecto del dolor en el cual nosotros cada vez dentro de la cultura actual creo que tendríamos que interiorizarnos más. Son temas en donde tenemos que tener un grado de conciencia y ampliar nuestro grado de conciencia y ampliar también la definición de dolor y de percepción. Y es por eso que el día de hoy vamos a tener una invitada. Tenemos una invitada muy especial que en mi foro interno, en el foro de Sole, que nosotros la conocemos ya desde hace un tiempo, es una persona muy importante. Ella no solamente es madre, también es emprendedora, tiene un negocio muy importante que tiene que ver con el aspecto del área de la salud. Ella se dedica al área de la salud de cuidado de niños, pero desde la neurodiversidad. Ella tiene un centro que es 8 pétalos. Además, estamos hablando de una instructora de mindfulness también. Una coach de mindfulness, instructora de yoga y aromaterapeuta. Hoy día tenemos a Alison Reinick, que ahí vamos a poner los aplausos, ¡bravo! Y por fin. Sí. Y por supuesto también tenemos presente a Zuley, que nuestra panelista especial. Tenemos a Mauro también, que está presente aquí. Hola Mauro, hola Zuley, ¿cómo están ustedes? Hola. Bien. Oye, acá pasando un poco lo que fue la noche de viento, donde arrasó ¿cómo se llama? El techo de la casa de mis papás. No sé qué les habrá pasado a ustedes. No, a nosotros no nos pasó nada, por lo menos acá. Sí. No sé, bueno, hay que contar algo en particular también de nuestra invitada del día de hoy. Es que ella no se encuentra en una zona central, ella se encuentra en una zona muy, muy lejana a las zonas centrales que estamos hablando. De hecho, lo consideramos como zona extrema, porque ella está en el sur de Chile, está más cerca de los glaciales que de las ciudades, ¿verdad? Hola Ali, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá? Tú estás en Coyhaique. Sí, estoy en Coyhaique, muchas gracias, muy buenos días, estoy muy contenta, muy honrada de estar con ustedes en este día. Hoy hay un poco de lluvia, en general el invierno en este año no nos ha dado mucha nieve, como es habitual o como debería serlo. Sin embargo, hemos tenido muchos días fríos, pero el mayor desafío acá en la zona extrema es la contaminación ambiental, pues, la contaminación por humo, por madera húmeda que se combustiona. Entonces ahí está como que no medimos los días si hay viento, si hay lluvia, sino que cuánta contaminación hay a veces, sobre todo en el ámbito en el que me desempeño, que tal como decías tú, en este presente estoy dirigiendo un centro de salud infantil que está bien enfocado en el neurodesarrollo, desde esta mirada de salud familiar y desde el paradigma de la crianza respetuosa, por supuesto, consciente. Y en paralelo se hacen estas actividades de clases de Iyengar Yoga y Mindfulness. Y todo esto desde la aromaterapia y desde el criar y vivir acá en la Patagonia. Y prontamente aparecen otras unidades de negocio, pero eso es aparte. Claro. Oye, Alison, antes de empezar porque hemos estado hablando harto detrás de bambalinas, y creo que hay aspectos que son importantes y creo que
son aspectos que tenemos que aclarar. Nosotros, desde el área de los profesionales de la salud, nos hemos presentado siempre como profesionales de la salud, pero también nos presentamos como personas. Y encuentro que el tema que vamos a tocar hoy día, que tiene que ver con... Lo hemos tratado de simplificar el título, porque en realidad es un poquito más profundo, pero hablemos que vamos a tocar el tema de neurodiversidad y dolor, ¿verdad? Desde este ámbito. Pero tenemos que poner en claro cómo marcar la cancha, marcar los parámetros en los cuales vamos a hablar. Primero, definamos, o te pregunto a ti, Ali, ¿cómo definimos la neurodiversidad hoy en día? Porque ha cambiado el término, ha mutado también. Hablamos sobre el aspecto de que de repente el término ya se está quedando corto, o ya hay ciertos aspectos en los cuales tendría que tener un análisis de cómo nos expresamos, de cómo hablamos en ese lenguaje. ¿De qué hablamos, Ali, cuando hablamos de neurodiversidad? Es lindo lo que planteas, porque el lenguaje crea realidades, ¿verdad? Y en este contexto, hablar de neurodiversidades es como hablar de un jardín. No sé si ustedes tienen jardín en su casa, pero los jardines, como metafóricamente los conocemos o los imaginamos y los evocamos, son un espacio que tiene rosas, cactus, girasoles, ¿cierto? U otras especies. Pero cuando miramos un girasol, no vemos a una rosa rota o una rosa mal hecha, vemos a un girasol. Entonces, en este contexto, desde el paradigma neuroafirmativo, la neurodiversidad es una forma de ser y estar particular en el mundo que se aleja de esto que conocíamos antiguamente como la idea de enfermedad, ¿sí? Entonces, esto de ser neurodiverso, esto de ser neurodiversa, tiene que ver con una diferencia, con una forma en la que el cerebro se neurodesarrolla o se construye, madura en esta experiencia medioambiental, y que lo va condicionando para aportar, tener ciertas fortalezas y también ciertos desafíos. Eso es por una parte. Por otra parte, alejándonos también de los paradigmas con los que nosotros crecimos o con los que crecieron nuestros padres, no existe una neurodiversidad, sino que son muchas las neurodiversidades. Entonces, dentro de estas neurodiversidades caben, por ejemplo, el trastorno del espectro autista o de la condición del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, que ahora se va a cambiar la nomenclatura a atención divergente, la dislexia, la integración sensorial y otras. Entonces, tiendo a pensar que la neurodiversidad es más bien un paraguas, más que una línea, o también se habla mucho en aspectos teóricos de un espectro, ¿sí? Y finalmente, como resumiendo la idea de neurodiversidad, mencionar que el respeto y la valoración por la individualidad nos va a permitir ir accediendo al campo de conocimiento. Y en este contexto es muy importante escuchar a las personas neurodiversas, porque tienen en primera persona la experiencia con respecto a cualquier tema que estemos conversando. Hoy nos convoca el dolor, mañana nos puede convocar otra temática, pero al hablar de neurodiversidad es muy importante escuchar a las personas neurodiversas, sus relatos, porque generalmente están cargados de una experiencia afectiva que constituyen el core desde donde nosotros como profesionales de la salud acompañamos de manera integral. Oye, una consulta, en estos términos de hablando de neurodiversidad, por ejemplo, pasa mucho de que
por ejemplo, en el área de la kinesiología o de la rehabilitación se habla sobre la normalización del movimiento. De hecho, por ejemplo, nosotros como kinesiólogos hablamos sobre el movimiento normal y anómalo, generalmente. Pero Ujú. pasa, sucede y acontece, como dicen por ahí, que con esta analogía que tú haces de este campo, me encantó el campo de girasoles, no podemos hablar de un girasol, o sea, se habla de girasoles que son neurotípicos habitualmente. Bueno, Claro, claro. Claro, ahí hay un paradigma ontogenético, ¿verdad? Porque somos una especie mamífera que nace inconclusa e inmadura. Entonces se termina de concluir y de madurar en esta experiencia medioambiental. Entonces, desde ese paradigma se pensaba que esto era algo como que se adquiría, ¿sí? O que era, no sé, ya no quiero referirme como al contexto histórico, pero sí quiero referirme a este presente. Porque, claro, evidentemente traemos el potencial de desarrollo como especie, nuestra carga genética nos va indicando ciertos lineamientos, pero no olvidar que el delfín nace y a los segundos se pone a nadar, el ser humano nace y queda a merced de los cuidados de sus padres durante muchos años, ¿sí? Entonces, en esta experiencia vincular, también se ve afectada en este paradigma de la neurodiversidad, ¿sí? Por eso es que es tan importante relevarlo, por eso es tan importante darnos cuenta que ningún ser humano es igual a otro. Y más sobre todo cuando respetamos y enaltecemos que ese ser humano distinto a mí posee características neurodiversas, específicamente relacionadas al dolor en las áreas de la modulación sensorial, que es a donde me gustaría referirme más porque he podido experimentar, acompañar a personas que tienen grandes dificultades en la modulación sensorial y que producto de eso también tienen bastantes dificultades para poder acompañar sus procesos de dolor. Ali, una consulta en ese sentido. ¿Qué diferencias puedes notar en las personas que son neurodivergentes en cómo modulan la sensorialidad? Bueno, la integración sensorial es un proceso complejo, es un proceso neurológico, por lo tanto, al tener una manera distinta de concebir al neurodesarrollo, también van a tener una modulación diferente a la de un cerebro neurotípico, ¿ya? Una de las características más interesantes que van como a contracorriente con lo que se concibe como un manejo del dolor es que las personas que no tienen dificultades en la modulación sensorial pueden tener pueden coincidir en distintas escalas con respecto al manejo del dolor, a la intensidad del dolor, a la manifestación del dolor. Sin embargo, cuando tenemos fallas o desafíos en la modulación sensorial, tenemos que buscar otras maneras de abordar el dolor. Estábamos conversando antes de cámara que la interocepción o este sexto sentido o esta patita que le faltaba para poder completar el proceso de integración sensorial es un desafío constante para las personas neurodiversas. Entonces, al desconocer el desarrollo, la manifestación de su interocepción, también tienen dificultades para poder describir los síntomas que pueden concebirse como síntomas dolorosos, por una parte. Y por otra parte, la modulación sensorial, que no es solo en una línea, no es unidireccional, puede tener un aspecto de hipersensibilidad o de hiposensibilidad. Entonces, si alguien necesita manifestar el dolor, va a poder tener conductas distintas si tiene una hipersensibilidad o tiene una hiposensibilidad. Por ejemplo, yo como neurotípica te puedo decir me duele el dedo, ¿sí? Me duele el dedo, algo me pasó, me golpeé, tengo rojo, puedo verbalizar, lo puedo frontalizar, ¿verdad? Lo puedo manifestar. Pero una persona que tiene una dificultad sensorial en este caso no va a saber que eso es dolor
y si más encima tiene una hiperrespuesta, la forma en la que va a poder autorregularse va a ser a través de un golpe. Entonces es difícil acompañar a una desregulación sensorial producto de un dolor cuando no sabemos cuál es la contraparte. O todos supondrían, por ejemplo, si mi hijo se corta, que no se va a tocar, que se va a cuidar, que se va a poner una gasa, que se va a poner agüita, qué sé yo, pero en un trastorno de integración total de tipo táctil, por ejemplo, ese sujeto, ese niño, esa niña, se va a querer romper hasta conseguir otros espacios de la piel que puede ser inexplicable para mí, pero para esa persona representa la manera de aliviar el dolor y por tanto su desregulación sensorial. Es ahí, en ese entendimiento de cómo afecta la modulación sensorial, específicamente interoceptiva, pero la integración sensorial siempre conversa con los 8 sentidos. Ese termostato que procesa la información de manera diferente es a donde tenemos que llegar, de manera respetuosa y educada, en el fondo, como con conocimiento. A eso me refiero con la modulación sensorial y el tratamiento del dolor, la mirada del dolor. Oye, acá igual veo 2 desafíos grandes en general, que es, primero, entender que el dolor es distinto, la sensación es distinta en las personas que son neurodiversas, pero también el poder empatizar con eso, porque estamos tratando de entender una persona neurodiversa que puede llegar a expresar que le duele algo, ¿cómo entendemos nosotros como terapeutas primero qué es el dolor que está sintiendo, cómo empatizamos con eso, cómo atendemos eso a través de qué herramienta, pero también cómo entendemos como sociedad que el dolor que está sintiendo es distinto y que sus mecanismos también son distintos? Porque hablábamos en un capítulo pasado súper fuerte sobre las primeras relaciones en el caso de mujeres, que las entendemos de distinta manera, y que hay un velo en cuanto al género masculino en entender esto, pero también hay un velo en entender a otras personas, a niños que de repente no tienen la capacidad de expresarlo, y más aún porque no tienen el lenguaje, no es porque no tengan las capacidades propiamente tal, sino que no tienen el lenguaje, pero más aún porque nosotros no le hemos dado las herramientas como sociedad para que tengan un entendimiento sobre eso. Y es heavy porque hablamos de nuevo de comunicación. Sí, bueno, ahí entramos en el paradigma de la inclusión, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años atrás que apareció esta idea como del ser inclusivo, hablar de niñas y no hablar de niños y niñas, ¿sí? Como un fuerte activismo en torno a la inclusión. A mí no me ajustaba, personalmente no me ajustaba hablar de niñas, pero como no me ajustaba hablar de niñas es porque tampoco me ajustaba hablar el lenguaje de señas. Entonces, el paradigma de la inclusión no tan solo tenía que ver, para mí, insisto personalmente, con denominación de género, sino que también tenía que ver, por ejemplo, hablarle a alguien que no me pueda escuchar o que no pueda ver. Entonces, desde el paradigma de la inclusión, desde esta mirada respetuosa a que somos todos distintos, entender que la persona que tiene un desafío en la modulación sensorial tiene un filtro, tiene un termostato que es distinto, ¿sí? Y que a ese filtro, a ese termostato debemos estar continuamente apelando. ¿Apelando a qué? Apelando a su forma de regulación de la información, en este caso del dolor o en este caso de la interocepción, a su forma de la organización, porque tal como decías tú, en el movimiento kinésico existe el movimiento atáxico y el movimiento normal, no tengo idea, ¿ya? Pero existe esto como de que apreciativamente podemos observar un movimiento si es coordinado o descoordinado, ¿sí?
en este mismo contexto también podemos llegar a entender que la organización de la información sensorial puede ser distinta y por lo tanto tenemos que tener esa forma distinta de organización, conocer esa forma distinta de organización. Aquí entra un poco la formación en mindfulness, porque nada de esto sería posible si no estamos atentos, presentes y conscientes. Esto no es una receta mágica ni válida para todo el mundo. Esto se construye en esta relación, en este vínculo presente-consciente, para que yo realmente pueda encontrar un lenguaje que le permita a la persona neurodiversa, sobre todo, por ejemplo, cuando son neurodiversos no hablantes, ¿sí? O con desregulaciones sensoriales profundas y totales, cómo acceder a este termostato sensorial. ¿Para qué? Para tener alerta. O sea, hay niños que continuamente, perdón que hable solo de niños, pero tengo mucha más experiencia en niños que en adultos. Hay niños que llegan al hospital a urgencias por quemaduras graves, porque no lograron sentir que tenían la mano puesta acá en el sur, por ejemplo, en la estufa, ¿sí? Y que se comportan de acuerdo a eso. Entonces, yo, madre neurotípica, me voy a enloquecer si veo a mi hijo con la mano en la combustión, pero resulta que a mi hijo neurodiverso, no sé, o a mi paciente neurodiverso no registra ese dolor o no tiene la posibilidad de expresar ese dolor. Es ahí donde cobra relevancia el respeto por la forma o la modulación sensorial que tenemos cada uno de nosotros. O, por ejemplo, en el caso que estábamos conversando anteriormente de la aromaterapia, cómo hacer un protocolo de aromaterapia para acompañar el dolor para alguien que tiene una modulación sensorial afectada en términos olfativos, cuando la aromaterapia tiene una fuerte línea en torno a la recepción olfativa. Si bien es cierto, tiene otras vías, pero la más convencional es la aromática. O que tiene una modulación táctil súper alterada y nosotros les brindamos un rolón de aromaterapia para calmar el dolor, para acompañar el dolor. Entonces, el reconocimiento de la modulación sensorial o del sistema sensorial en las neurodiversidades constituyen como la piedra angular. Y luego tenemos los otros ámbitos de la neurodiversidad que son súper amplios también, que tienen que ver con la reciprocidad social, que tienen que ver con la atención conjunta, con este lenguaje y comunicación, que también tienen que educarse, porque generalmente, y aquí yo creo que Mauro es muchísimo más especialista que yo, pero todos tenemos una reacción, una empatía, una mentalización, ya en términos como neurodiversos, tenemos una manera de mentalizar el dolor. Entonces, ¿cómo hacemos si existe una neurodiversidad que tiene alterados los procesos de mentalización, que tiene desafíos profundos en la mentalización, para que podamos entender la manifestación física, fisiológica del dolor? Porque el dolor es algo real, es algo concreto, es algo que se puede medir, ¿verdad? Ustedes han hablado un montón acerca del dolor, pero específicamente en el dolor en las neurodiversidades hay que tener estas lucecitas encendidas. No tengo las respuestas. Sí sé que hay que tener una presencia, un acompañamiento, un registro y sobre todo el ajuste. Siempre les hago, a propósito de la metáfora del jardín, a los padres y cuidadores que acompañan a los niños que trabajan en el centro, con los cuales trabajamos en el centro, siempre les digo que el cerebro es como una gran bandeja de DJ. Yo no soy DJ, por lo tanto yo no sabría manejar una gran bandeja de DJ, pero yo me imagino que un DJ lo que hace es escuchar lo que está pasando y ir subiendo, bajando o moviendo cada una de las perillas, porque sabe que cada una de las perillas va a modificar el sonido de salida. Entonces, desde esa perspectiva, considerar la integración sensorial, considerar los procesos ejecutivos de cómo atiende,
este niño, esta niña, a las señales de alerta. Existe todo un lenguaje a través de pictogramas, de una imagen con un círculo rojo y una raya al centro, que culturalmente en cualquier parte del mundo eso es para o es no, o peligro en el fondo, como esta calavera negra que representa como el veneno. Ese es un lenguaje neurodiverso en el fondo que nosotros utilizamos para decir, ojo con esto, ¿sí? Como prevención, como alerta, como educación incluso. Y luego está esta actividad más cultural, más mental, más propia de la especie humana, como la mentalización, ¿sí? Yo creo que estas tres cosas, siendo, insisto, la modulación sensorial como la base, pero teniendo estos dos pilares que sostienen al techo como funciones ejecutivas y mentalización, nos pueden brindar un panorama global de cómo abordar y acompañar el tema del dolor en las neurodiversidades. Oye, que heavy, porque, bueno, desmitificaste varias cosas acá, como aclarando. Desmitificaste la hiposensibilidad de partida. Porque, y aquí nos puede ayudar un poco más Zuley como en rangos, porque creo que tienes por ahí anotadas las estadísticas. Está este mito, esta mitología de que las personas con neurodiversas y que se centran mucho en todo lo que es el espectro autista y todas esas cosas, que es como que ya vamos a empezar a hablar en otras nomenclaturas y que vamos a ir cambiando, pero se hablaba mucho de que, claro, ellos no sienten dolor, ellos no tienen dolor, pero claro, acá hablaste de que ellos cambian esa modulación del dolor. Para ellos es distinto, no es que no lo sientan. Puede ser que lo sientan mucho o puede ser que lo sientan poco, pero depende de la modulación en la que estén y del contexto en donde se está abordando este tema del dolor. Entonces, ya socialmente nos deja más claro de que la comprensión de dolor para nosotros no es la misma. Claro. Y un poco el estándar de definición del dolor también cambia para nosotros. O sea, voy a, como a modo de anécdota, trabajo con un niño que tiene una disfunción sensorial total. Tiene todos los registros sensoriales súper alterados. Y cuando ya llevo mucho tiempo trabajando con él, pero cuando comencé a trabajar con él y se golpeó, como madre, como mujer, mi primera reacción fue tomarle la manito y cantarle Sana, sana, potito de rana. Eso es algo que hacía mi abuela, mi mamá, que hacen, no sé, cultura madre, ¿sí? Claro, cultural. Sana, sana, potito de rana. Entonces lo toqué y le canté y me hacía se pegaba en los oídos. Entonces dije, chuta, ¿cuánto le afecta mi ignorancia de su registro sensorial? Que lo quiero ayudar y le voy a tomar la mano y le voy a cantar y le disparo desregulaciones en otros sistemas sensoriales, ¿sí? Cuando yo me pegaba y mi mamá me cantaba o me acunaba, era lo más reconfortante y lo más exquisito, y en términos culturales se me pasaba el dolor, ¿ya? Y a este niño lo hacía desbordarse el triple, ¿sí? A eso me refiero con educación. No desde una postura de poder y de educación, sino que también desde la experiencia y desde la ignorancia y desde el buen hacer, como en búsqueda de una alternativa a un recurso que apelé en ese momento para poder contener. Resulta que en buen chileno la embarro 1000 más. Eso, imagínate eso multiplicado por 24 horas al día, por 365 días del año, cuando alguien te quiere ayudar,
¿sí? Y lo que hace es ir faltándole el respeto a tus otros sistemas sensoriales, ¿sí? O, por ejemplo, cuando alguien se pega, y sobre todo en los niños yo lo veo mucho, cuando los niños se golpean y miran al adulto, a la reacción que tiene el adulto, ¿sí? Entonces, si el adulto acompaña desde una reacción de pavor, probablemente esa impronta corporal se va a quedar ahí en el folder del sistema nervioso como esto es grave, esto es malo, esto es grito, no tengo idea. Entonces lo va a ir asociando a esa experiencia de dolor. O sucede mucho con los autistas profundos que cuando sucede una desregulación y un golpe que uno dice, chuta, le debe haber dolido un montón, el niño sangrando, qué sé yo, y este niño se pone a reír o se pone a cantar. Porque como hay una disociación en la mentalización de la experiencia del dolor, tampoco hay un registro de este nivel de peligro que puede representar, por ejemplo, un sangramiento. Me estoy pensando en todos estos niños que de pronto caen, se golpean, se dañan, y sobre todo en neurodiversidades más complejas como un autismo, el niño se pone a reír. Entonces uno dice, hay una capacidad de mentalización ahí que todavía está en desafío. Pero por otro lado, la experiencia se ha documentado, no sé si ustedes tienen ahí alguna información más científica que yo, pero se ha documentado que el corte y el sangramiento también provoca una regulación en otras áreas. Entonces, ¿cómo saber si efectivamente estos sistemas sensoriales le van a permitir a esta persona acompañar el dolor desde la neurodiversidad? Ahí está como en la conversación como interesante e inacabada. Ali, una consulta, porque ahora que estabas hablando de cómo va como abordándose el tema de la neurodiversidad y cómo se va construyendo desde la mente de un niño, pasa que al final la mentalización hacia el niño, como en esta asistencia para que el niño aprenda a mentalizar, también hay una reciprocidad donde la mentalización también es hacia la madre. Como que hay un trabajo en conjunto, como que me imaginaba este relato que tú hacías de los mamíferos, cómo posteriormente generan este grado de cierre mental a nivel cerebral y a nivel corporal. Entonces finalmente hay un grado de acompañamiento mutuo, madre, padre, hijo. No sé si ahí podría... ¿Qué opinas tú? Evidentemente, cuando nace un niño, nace una madre y nace un padre, ¿sí? Y cuando tenemos experiencias tempranas de poder ser sostenidos por nuestra madre o por nuestro padre, y si tenemos el privilegio aún de, además de ser sostenidos por un padre, por una madre, por un cuidador o una cuidadora, como esta red extensa, esto de que los seres humanos somos seres comunitarios y que tenemos una experiencia compartida, existe una doble vía, tal como dices tú en términos vinculares. Esto ya es más psicoanalítico, tiene que ver con otra clase, con otro podcast, pero la experiencia de dolor de la madre se transmite al hijo, y la experiencia del dolor del hijo se transmite a la madre. Hijo, hija, padre, madre, ¿sí? Quiero ser como respetuosa en la inclusión, pero no me quiero tampoco detener en el detalle. Entonces, cuando existe una acción, porque de algún lado tenemos que partir, o sea, tanta ambigüedad en algún momento tenemos como que contextualizarla. Entonces, desde el área infantil, por ejemplo, cuando existe una experiencia, por ejemplo, un golpe, una caída, que es evidentemente algo que podría provocar dolor, ¿sí? Desde el acompañamiento del adulto, ¿sí? Se dice que el adulto debe prestarle mentalización al niño, ¿sí? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le presto yo mi aparato psíquico al niño si yo he tenido una experiencia traumática de dolor? ¿Ya?
desde ahí, en el fondo, con mucho entrenamiento, frente a un golpe o frente a una caída o frente a algo que suceda, una injuria que suceda, la primera reacción del adulto va a ir marcando el desenvolvimiento de esa experiencia de dolor. Entonces, cuando los niños se caen, se golpean, se dañan, generalmente es importante el acercamiento, no la invasión, pero sí el acercamiento, el contacto, de que el otro sepa que estoy, ¿sí? Y a mí me gusta mucho comentarle a los papás que nosotros somos como el subtítulo cuando vemos una película en inglés, ¿sí? Entonces, te has caído, te has golpeado, tu dedo se quedó atrapado en la puerta, como poner lo que sucedió. Y desde ahí, dependiendo, insisto, del tipo de neurodiversidad o del tipo de edad, porque esto también no tan solo sucede en las neurodiversidades, también sucede en un desarrollo del cerebro neurotípico, en el que el niño no sabe qué significa eso, ¿sí? Y ahí poner como la realidad, la perspectiva del presente. Nos hemos golpeado, nos hemos dañado, se ha roto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te gustaría? Me quedo aquí. Y ahí ir como o con pictograma o con la corporalidad o a veces sin palabras o incluso en desregulaciones así muy muy intensas que no quiero relatar por respeto a la gente, simplemente buscar que no quede más la escoba. O sea, si ya el niño sufrió una desregulación y necesitó una experiencia de dolor como ir en contra de una ventana y romperla, ¿sí? Que no pase a mayores. Como el adulto ahí también debe conocer sus propios límites para poder o trabajar sobre el niño o trabajar sobre el medio ambiente. Bueno, dentro de todo lo que hemos estado hablando, creo que hay aspectos que vamos a seguir desmitificando cosas, ¿ya? Y quiero pedirle ayuda aquí a mi compañera Zule, que yo creo que tiene unos datos muy buenos que tendríamos que tener en cuenta, y quiero saber las perspectivas acá del panel completo, en verdad. Específicamente, obvio, de Alison, pero también del panel. Zule, ¿me ayudas con algunos datitos que tú tienes aquí anotados? Claro. Mira, creo que partiría en que la inquietud de nosotros en el podcast de poder tener este espacio con la Ali, que lo teníamos como conversado y por fin pudimos coincidir, es que tener solo la conversación previa que tuvimos sin tener esta información no es completa. Es como esta receta sirve solamente para este tipo de público, entonces también queda sin fundamento. Según el porcentaje que buscamos sobre la neurodiversidad a nivel global, según las consultoras como Deloitte, estima que entre un 10 a un 20% de la población mundial es neurodiversa. Otras fuentes mencionan que hasta un 15% de la población acá de Reino Unido. Y en un análisis más amplio, la proporción podría llegar entre un 30 a un 40%, incluyendo múltiples condiciones y con una estimación más general. Que en conclusión esto se resume a que el rango podría ser entre un 10 a un 30%. A mí esto me suena como porcentaje, como que no lo entiendo mucho. Pero si lo llevo a una sala con 10 personas, ahí digo, entre 1 a 3, 2 personas son neurodiversas, y ahí se me genera como una mayor conciencia. Entonces la idea es eso, como tener estas conversaciones, poder hablar de algo que sí pasa, de poder ver cómo entonces lo manejamos, porque no hay una receta tampoco, es ir probando por todas estas desregulaciones sensoriales. Y una de las cosas que creo que es importante el hablarlo es en relación a, bueno, ahí me pueden comentar qué piensan ustedes del porcentaje, pero qué pasa con los adultos que descubren más grande que tienen una neurodiversidad en el fondo. ¿Puedo partir yo? Sí, por supuesto. En adultos,
sin ser especialista de adulto, ha sucedido que el diagnóstico tardío, el diagnóstico de neurodiversidad tardío, les ha traído, mucho alivio en términos emocionales, pero referidos específicamente al tema del dolor, se ha visto, ya hemos tocado muchísimo el tema de la modulación sensorial, así que me voy a pasar como a los otros registros, pero se ha visto que el reconocimiento de la experiencia corporal se ha visto beneficiado, porque en general se habla de que en neurodiversidad existe esto de la alexitimia somática, como esta dificultad para poder expresar verbalmente lo que se está sintiendo internamente. Que se pueden explicar todas estas conductas como atípicas, que claro, yo estoy con un pañuelito, por ejemplo, ahora, que me puede molestar un poco, pero si tuviese una dificultad sensorial mayor, esto ya sería como me rasgaría y me causaría una herida o me lo sacaría de pronto, ¿sí? Otra de los ámbitos interesantes en el dolor en neurodiversidad en adultos tiene que ver con estas respuestas atípicas que se tenían y que no se podían dar explicación, como por ejemplo las intervenciones quirúrgicas, esta escasa expresión del dolor o el mismo sufrimiento cuando hablamos como de dolor emocional. Otra de las cosas que se pueden mencionar en relación a esto es el impacto social, porque generalmente las neurodiversidades se confunden bastante con estrés crónico, ansiedad, conductas evitativas, ¿verdad? Pero eso solo refuerza un círculo de hipersensibilidad y no se llega a la raíz, que puede ser una raíz física dolorosa. Y por último, pero tomando como la banderita de lucha, que es la modulación sensorial, el dolor en adultos neurodiversos tiene mucho que ver con la sobrecarga sensorial. Tiene mucho que ver con los contextos en los cuales te desempeñas. Entonces, yo vivo en un lugar privilegiado, ¿sí? Bueno, Zuley y Lautaro conocen mi hogar, y que es un lugar privilegiado porque a muy pocos minutos tengo acceso a una naturaleza prístina, ¿sí? Y en ese contexto, uno de los principales moduladores sensoriales es la naturaleza. Entonces, tener esta experiencia de regulación sensorial tan próxima me hace pensar que quienes no tienen esta bondad, no tienen este privilegio, y están en una ciudad ruidosa, con una contaminación lumínica, con una proxemia, no sé qué haría yo en este momento en un metro, por ejemplo, me daría una sensación de dolor. Entonces, la neurodiversidad en adultos también se reporta como en raconto, como, tengo la experiencia, tengo el recuerdo de la niñez o de la adolescencia, que están cargadísimos de dolor. Sobre todo, y aquí tomando un poco el gran interés en el autismo en mujeres, esto de enmascararlo, esto de negarlo, esto como de acoplarse, esto como de la experiencia no está siendo dolorosa o hay que exageraba. Entonces sucede en términos como casuísticos, insisto, en que la experiencia dolorosa en la neurodiversidad adulta es de una manera que es como más evidente que esta experiencia dolorosa en neurodiversidades en mujeres que están más bien como hacia los procesos de más internalización que de externalización, ¿ya? Esto es solo a modo de ejemplo, no quiero sonar que quiero abarcar a todas las neurodiversidades porque estaría siendo respetuosa. Oye, a nivel de estadística, ¿ustedes están de acuerdo a eso de que, por ejemplo, el ejemplo que daba Zuley, 3 de cada 10 personas tienen una neurodiversidad? Yo creo que más. Yo también creo lo mismo, que hay un subdiagnóstico, porque
considerar que este es un mundo donde se está explorando. Hace algunos años se le está dando como la importancia, y además de cuántas personas hoy en día, siendo adultos, también pueden haber experimentado, son gente, y que en la adultez como que pasa en banda, ya como que ya salieron de la posibilidad de diagnóstico. Entonces yo por lo menos creo que hay un subdiagnóstico, y eso también nos habla de cómo formamos el tipo de sociedad, cultura y educación, porque sabemos que el tipo de educación que recibimos es súper unidireccional, y es como no fomenta que sean espacios de naturaleza, que es más orgánico, o la exploración de la naturaleza, sino que estamos en una sala recibiendo el estímulo de una sola persona. Entonces siento yo que ya el formato de constructo social, cultural, no ayuda mucho. Yo pienso en... Acá no sé qué pasa en la zona central, pero acá en el extremo sur, el otro día había una publicidad de una cadena de supermercado que con bombo y platillo anunciaban de que iban a tener dentro de su jornada de funcionamiento la hora de la calma. Entonces iba a ser que de lunes a viernes, de 3 a 4, el sonido medioambiental, cuando uno va en el carrito ahí, va estando cosas de súper, y el ruido ambiental, que iban a cortar la música entre las 3 y las 4, siendo inclusivos. Valoro enormemente esta iniciativa por parte de esta cadena de supermercados. Sin embargo decía, evidentemente con la bandera de vamos a ser inclusivos y vamos a que los niños y las niñas autistas, qué sé yo. Yo decía, ¿cuántas veces no he ido yo con audífonos de cancelación de ruido al supermercado? Porque después de pasar 10 minutos escuchando la oferta de la semana de la carne, ya me quiero ir. Claro. O yo siempre digo que doTERRA me arruinó la vida, porque no puedo ir a un centro comercial y pasar por una tienda que está impregnada de perfumes químicos, ¿sí? Claro, sintéticos. Como ir al mall y hay como cada tiendita tiene no necesitas entrar, pero pasas por ahí y tiene como un aroma, y están los colores, y está la música, y todo, ¿no? Claro, entonces todo eso que ahora se le puso nombre, ahora se sabe que es una experiencia dolorosa, molesta, incómoda, que tiene su origen sensorial, por ejemplo, nos permite ir recibiendo esta información a modo de educación. Tal como decía Mauro, qué lindo y qué resignificante es, por ejemplo, para una madre neurodiversa tener la posibilidad de criar a una hija neurodiversa con todas aquellas cosas que ella vivió en primera persona, incluyendo la experiencia de dolor, pero incluyendo muchas otras tal vez. Eso a mí personalmente me da como esta esperanza de decir, bueno, vamos a ir transitando a una sociedad que no mire al otro como un bicho raro, sino que lo enaltezca en su condición histórica, individual, particular, y que desde ahí también resignifique la experiencia dolorosa. Más allá de que si sea neurodiverso o no, porque finalmente hoy día estamos hablando de neurodiversidad, pero entender que la experiencia del dolor es subjetiva en muchos ámbitos. Qué interesante también, o más que interesante, qué importante también ver ese punto que acaban de mencionar. Por dos temas. Sí, nosotros hemos comprobado que cada vez la neurodiversidad no es una minoría, o sea, no es un 30%. Nosotros en nuestra experiencia hemos visto que ya adultos, yo diría que en el colegio, de mi curso, la totalidad caía en esta clasificación de neurodiverso. O sea que el neurotípico no era típico,
era tan típico como lo mencionábamos anteriormente. De hecho, era casi un caso aislado dentro de toda esta situación. Pero ahí quiero abordar un punto de que tocaste con respecto a esta cadena de supermercados, que hay políticas que se toman desde el punto de vista desde el neurotípico de cómo ve la neurodiversidad, y hay políticas que se ven desde el punto de vista desde el neurodiverso. Por ejemplo, dar un ejemplo súper simple o súper sencillo: en Disney, en los parques de Disney, no se pierde un niño, se pierde un adulto. ¿Por qué? Porque de esa manera le quitan la atención al niño de que está perdido, de que no se encuentra, de que no. Entonces tratan de alguna manera de hacerlo de buena o mala manera, tratan de sacarle ese peso al niño para que el niño diga: encontré a mi adulto, encontré. Puede ser que no sea tan efectivo, puede ser que tenga algunas acepciones, pero por lo menos tratan de ponerse dentro de la postura del niño. Claro. Y Esa carga de culpa de que tú te perdiste. Claro, porque sí, existe una carga también, no sé si consciente o inconscientemente, pero existe esa cuestión de que, me perdí, y de sentirse solo y sentirse solitario. Entonces, soy neurodiverso, o anteriormente, soy autista, que también, y aquí entramos en otra discusión que es completamente distinta, esos adultos que se cargan con este caballito de batalla que se ha dado por el tema de redes sociales de soy neurodiverso, entonces soy distinto, entonces vendo más también, y que eso es y eso va en contra de una comunidad creciente que es todo el mundo. Exacto. Porque hay gente que dice, que se pone con ese caballito de batalla: soy neurodiverso, soy distinto, por lo tanto me tienen que prestar atención, y es por una búsqueda de prestar atención, más que porque puede ser que realmente sea neurodiverso, pero su presentación va a sonar súper fuerte, pero es insultante para una comunidad que vive con eso, y no está lloriqueando en redes sociales con respecto a ese asunto, sino que está enfrentándose a una sociedad que muchas veces es adversa, que no le entiende. Sí, yo personalmente quiero elegir mis batallas, ¿sí? Y todos aquellos que adscriben bandera de moda y que se nota, yo prefiero como no regar esas semillas a propósito de la experiencia del mindfulness, y sí regar las semillas de escuchar y de respetar el relato en primera persona de adultos y niños neurodiversos. Y ahí no me pierdo. Afortunadamente, al regar esas semillas, no me pierdo porque tengo la posibilidad de observar desde esta mirada neurocientífica el desarrollo sensorial, la maduración sensorial y la diversidad neurobiológica, que es como desde donde quiero como todo el tiempo hablar de dolor y neurodiversidad. Entonces, independiente del tipo de neurodiversidad, todos vamos a promover una regulación sensorial y una regulación autonómica también, porque todo esto es a nivel como inconsciente, ¿sí? Entonces hay que apelar un poco a este sistema nervioso autonómico. Y yendo un poco como hacia el estudio del dolor, también yo creo que sería interesante ir construyendo estas diferenciaciones según el tipo de dolor, pues si es muscular, si es tensional, si es visceral, si es neuropático, porque no nos podemos quedar, sí, te entiendo, estoy siendo empática con tu dolor, como ya, pero ir avanzando en entender este dolor. Siempre con la precaución de que las hipersensibilidades, sobre todo olfativa, auditiva, que no las consideramos jamás, al menos como el primer afrontamiento del manejo del dolor, y finalmente como ir adaptando y progresando en este conocimiento, porque si no, el sistema nervioso autónomo se pone más reactivo,
la interocepción que he hablado como a lo largo de este podcast se altera todavía aún más, entonces hay más dificultad para discriminar los estímulos, ¿sí? o la posibilidad de poder decir que esto es hambre, tensiones, dolores, ansiedad, qué sé yo. Entonces, si tengo la interocepción alterada, no puedo como comentarte lo que me pasa. Si además tengo mi sistema nervioso autónomo súper reactivo, entonces estoy así como el colapso. Si además tengo estímulos dolorosos que no soy capaz de sentir, y si además todo eso se queda en mi memoria somática, es una experiencia compleja. ¿Sí? Entonces, no lleguemos a eso. Vaya, como promovamos espacios saludables antes de todo de esta como tormenta perfecta que traté como de relatar, ¿sí? Y eso llevándolo a la parte terapéutica o el abordaje, en la misma anamnesis es preguntar ese tipo de cosas. ¿Tienes desregulación sensorial? Para poder estar al tanto de todo el tratamiento que se puede hacer. Lo hemos visto con el programa que estamos haciendo con Mauro, en la anamnesis y en los tipos de preguntas que se hace, porque la fibromialgia también tiene alterados el sistema o desregulado el sistema sensorial en cuanto al dolor. Entonces el abordaje en las preguntas es vital. Entonces tener considerado que esto le puede pasar a una persona te hace un clic en luego saber cómo puedes hacer el tratamiento. Y si lo llevamos a, no sé, lo que nosotros conocemos con alguien que es la aromaterapia, también está eso de preguntar a la persona si tiene hipersensibilidad olfativa, por ejemplo. Porque ahí ya no le puedes hacer un protocolo con la dosis normal si quieres trabajar algún aceite esencial para el dolor, pero resulta que va a ser contraproducente porque va a ser muy fuerte el aroma y cómo lo va a percibir. Ahí cambia completamente el abordaje, cambia la dosis, cambia incluso como qué aceite vas a seleccionar, y en la medida de lo posible también poder hacer una prueba y que la persona vaya viendo cómo se siente, o el niño que tal vez no lo pueda decir. También se maneja como la dosis del niño que es baja, esta se diluye mucho más y se va haciendo aproximación al aroma, y ahí tú también nos podrías comentar cómo es la experiencia aromática con los niños y cómo tú presentas el aceite esencial. A mí me gusta, insisto, he estado estos últimos años trabajando harto como en el lenguaje neuroafirmativo, entonces nunca pregunto si tienen desregulación, ¿sí? O más, hago la pregunta inversa, como ¿qué te gusta? Que en este caso, por ejemplo, vayámonos específicamente a la experiencia olfativa. ¿Qué aroma te gusta? No tengo idea. Ya. Y si te digo kuchen de manzana, sí. Y si te digo campo de flores, y si te digo jugo de naranja, o si te digo un bosque, como ir uniendo las distintas memorias para llegar, porque la reacción de esa presentación ya para alguien que está conectado y que está empatizando y que está atento, ya es un registro. Porque no quiero que la persona, porque en general, este es el relato como de los adultos que tienen trastornos de integración sensorial. Siempre fui considerada una mañosa. Gustaba. Y si lo miramos al revés, es como, ¿pero qué es lo que te gusta? ¿Hay algo que te gusta? ¿Hay algo que disfrutes? Ya, tomémoslo de ahí. Entonces, el paradigma neuroafirmativo no es tan solo un bonito concepto o que se vea bonito como en el eslogan. Es cambiar la manera en la que yo acompaño a una persona neurodiversa. Entonces, si la persona neurodiversa va y me dice quiero disfrutar de un acompañamiento aromaterapéutico, perfecto, pero tengo hipersensibilidad olfativa, no, entonces no. Entonces eso no es neuroafirmativo y eso no es respetuoso y eso no tiene que ver con este discurso.
sino por el contrario. ¿Quieres tener un acompañamiento de aromaterapéutico? Fantástico. Busquemos dentro de los 300 aceites cuál es el que te evoca, te provoca, te ayuda, y desde ahí vayamos viendo, porque además quienes hemos estudiado aromaterapia sabemos que una cosa es el compuesto químico y el efecto que tiene en la membrana celular, en el epitelio, etcétera, etcétera. No es un tema, hoy día no es aromaterapia el tema, pero la experiencia del químico es una parte de la terapéutica en los aceites esenciales. La otra tiene que ver con una experiencia emocional. Entonces, a lo mejor la persona no es hipersensible olfativamente, pero tiene a la base un trauma complejo. Entonces, si yo le presento un aroma de bosque de pino, puede que lo llegue a conectar con una experiencia traumática que no tiene que ver con el aroma de pino, con el alfa-pineno que tiene tal aceite esencial, sino que tiene que ver con la experiencia traumática. Entonces, desde ahí, más que qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace mal, qué no te hace mal, es como, vamos a ver lo que te gusta, vamos a ver lo que te hace sentido. Porque sabemos que existen un pool de aceites esenciales que están acompañando sintomatología un poco más ansiosa, más relajante, más analgésica, pero desde ahí decir, bueno, a lo mejor la lavanda me conecta con a Lautaro la lavanda lo conecta con el limpiador del baño público. Entonces es una experiencia que no es agradable, ¿sí? ¿Al baño público era lo que te conectaste No, a la lavanda? generalmente a estos limpiadores químicos sintéticos que tienen estas cuestiones de que en realidad no es lavanda, sino que es un sintético de lavanda que después de probar la lavanda sabes que no tiene nada que ver con el tema. No era lavanda. Claro. Oye, una consulta, porque igual también lo estábamos hablando en algún momento tras bambalinas, de que igual existe como tú llamas, un pool de aromas que sí se presentan habitualmente dentro del trabajo. Dentro de tu experiencia, trabajando con niños neurodiversos, dentro de tu experiencia, ¿cuáles han sido como los efectos que tú has visto? ¿Cuáles han sido los aromas que tú has visto? ¿Y cuáles han sido las reacciones que tú has visto en niños? Eso sería Otro tema, pero en temas... Eso sería otro podcast. Hay dos cosas que ya las tengo meridianamente claras. Una, los aromas cítricos conectan mucho con el entusiasmo, conectan mucho con la alegría, conectan mucho con la curiosidad. Y buscando ser muy respetuosa, además de ir siendo progresiva con la cantidad de gotas, por ejemplo, también soy súper respetuosa con el nivel de aproximación del aceite a los niños. Entonces, en general, si tengo una bandeja sensorial llena de porotitos, el aceite esencial va adentro de la bandeja y no va directamente al bulbo olfativo del niño, como que hay un espacio. O si no, lo ocupo yo para que la experiencia no sea tan invasiva. O la mamá o el cuidador que acompaña, ¿sí? Como ir abordándolo de una manera progresiva en ese contexto. Entonces, estos cítricos es demasiado evidente la respuesta que genera. Y también es súper evidente la respuesta de las flores, específicamente manzanilla, lavanda. Inmediatamente la cosa como que se vuelve más armónica. Y es menos intenso el punto más álgido como conflictivo, que no sé, tengo el recuerdo de un cortecito en el que se aplicó inmediatamente lavanda, ¿sí? Y sobre todo en dificultades más complejas como de comunicación, en donde hay que poner mucho esfuerzo para encontrar un lenguaje que nos permita comunicarnos.
me refiero cuando no hay lenguaje hablado por parte de un otro. Los aceites de resina y bosque funcionan perfecto. Una maravilla. Eso, ya tener esta combinación. Bueno, los chiquillos saben que yo soy súper mega fanática y mega casada con el vetiver. Pero vetiver bosque, o sea, yo cuando me anticipo de que voy a acompañar a un proceso con una persona con ciertas características, yo ya 20 o 30 minutos antes ya está todo pasado a vetiver y bosque. Como un refuerzo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, de hecho, es muy acorde con lo que he estado también como leyendo últimamente con respecto a los aceites esenciales. Si bien no hay como un consenso específico en realidad, sí se habla mucho como lo que tú hablas de familias como los cítricos, de familias como las resinas, las flores. Se habla mucho como desde ese punto de trabajo. Igual, por ejemplo, en la actualidad hay que decir que, por ejemplo, lo que es específico, el dolor, se está trabajando mucho con el tema de la copaiba. Se está trabajando muy fuerte, y con respecto a términos casi como de abanderamiento político, se está trabajando mucho más en la copaiba por ciertas restricciones que hay contra otros componentes naturales. Entonces, como que hay hartas investigaciones. Igual es difícil diferenciar entre las investigaciones que son intencionales porque hay un interés socioeconómico, y las que son realmente un interés de salud. Entonces, ha sido difícil eso con estos aspectos del uso de los aceites esenciales, porque siempre en el ámbito investigativo siempre hay un aspecto económico detrás, lamentablemente. Sí, pero independiente de eso, no sé, si yo siento algo está pasando con mi cerebro, que estoy como cableándome hacia lo positivo. Independiente de las conspiraciones como sociopolítica, económica, está súper como claro que tensionales musculares tienen que ver mucho como o con la lavanda, o con la gauteria, o con el eucalipto, ¿sí? Que estos otros dolores más interoceptivos, más viscerales, o como estas ansiedades más somáticas, tienen que ver más con manzanilla, incienso, que además del dolor muscular, además que del dolor visceral, está este dolor de la hipersensibilidad sensorial, como estos meltdown, así que es como un estado generalizado, que no sé lo que me pasa, pero siento que una cosa generalizada también está muy de la mano con estos protocolos aromáticos generalizados de lavanda, incienso, manzanilla, y que todo esto sí tiene que estar adaptado, pero también ir haciendo esta educación de qué tipo de dolor es, porque claro, la copaiba va a servir para todo, como finalmente va a terminar siendo, no tengo idea, el paracetamol, pero yo me acuerdo que cuando ustedes me hicieron mi primera examen de aromaterapia, yo tuve que investigar sobre la copaiba. Entonces ahora, cada vez que consumo copaiba, voy inmediatamente al beta-cariofileno, y que tiene la misma configuración de la membrana celular. Entonces, no es copaiba por copaiba, es porque sí tiene una evidencia científica que tiene este efecto antiinflamatorio, qué sé yo, para el manejo de la migraña, qué sé yo. Entonces sí es una experiencia subjetiva, pero también podemos ir objetivizándola en la medida en que nos vayamos como poniendo juiciosos en decir ya, qué tipo, y ir abriendo y sistematizando, en este caso el dolor y la neurodiversidad, para en algún futuro tener más claridad en relación a
uso, o sea, a los acompañamientos aromaterapéuticos, que son uno, ojo, porque también están las herramientas en torno a la relajación somática, a la respiración consciente, a la actividad física. Entonces, elegir solo uno me parece imposible en este momento para mí. O sea, combinar estos elementos me hace más sentido en la mirada integral, y sobre todo en 8 pétalos al menos somos 4 profesionales las que trabajamos: una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, una psicóloga y yo que soy psicomotricista. Entonces, además, 4 miradas, 4 historias para una misma familia en este caso. Cuando a veces, y aquí con esto me callo, cuando a veces el niño necesita una cosa y la mamá necesita otra, ¿sí? Entonces el niño necesita cítrico, pero la mamá necesita calma, necesita flor. Entonces, ¿cómo hacemos conversar esas dos cosas? Y estoy hablando de una relación dual, pero aquí también está el papá, el hermano, la otra hermana que también es neurodiversa y ahí sí que es muy familiar la mirada que hay que tener en torno a este sistema. Ahí tiene un bosque más que un programa eventual, que es un bosque entero es que yo creo que también ahí habla mucho sobre la aproximación integral de que en algún momento, en alguno de los capítulos, estábamos hablando de que uno no existe como un lobo solitario. De hecho, la estrategia del ser humano es una estrategia de cuidar siempre al más débil. Y eso nos ha permitido ser una de prevalecer en frente a otras especies. De poder cuidar al más débil, por lo mismo también de que nosotros nacemos muy dependientes. O sea, tú ves a Bambi recién nacida, toda tiritona, pero después de la semana está corriendo. Un bebé a la semana no es nada. Un bebé humano a la semana no es. Y al año. Es todo. Bueno, lo es todo para algo. Sí, pero me refiero a la independencia, a la capacidad independiente, que ese es como el rasgo que se hizo como al evaluar a nuestros primos. Zuley, yo creo que tú tienes otros datos más que aportarnos, ¿no? ¿O me equivoco? A ver si es que los tienes play. ¿No? Revisemos mientras tanto. Porque, bueno, queremos ir también y sacando algunas conclusiones. ¿Cómo quedan ustedes también con, por lo menos para mí, queda un poquito más claro con respecto a que es muy importante el tomar en cuenta el historial de la persona, el estar más abierto a la concepción como estricta y dura de lo que es el dolor. El dolor no es una concepción tan dogmática como se ve como en la definición, sino que es algo más interoceptivo, como dices tú, que es como más de la percepción propia. Y también me quedo con un mensaje de que algunas veces nosotros podemos generar esta iatrogenia de querer hacer algo bien y estar cometiendo un error, pero desde el punto de vista de que si es que nosotros podemos escuchar a la otra persona o empatizar con la otra persona, vamos a poder encontrar este punto de conexión con el trabajo, que ya sea puede ser que lo estemos viendo como profesionales o también como personas que vivimos o que viven con neurodiversidad, que viven en un ambiente que puede ser hostil para ellos, y que esto no es una enfermedad, sino que es una condición, como todos tenemos condiciones donde está uno que es más bajito, otro que es más alto, otro que tiene la nariz más grande, otro que no sé, que te sale una espinilla siempre en el mismo lugar. Son condiciones, pero son condiciones que nos enfrentan a desafíos distintos. Con eso me quedo yo.
Algunos son zurdos, otros son diestros. Mm. Creo que Al final, yo concuerdo contigo, Lau, y yo también como que me quedo con la sensación incluso de una tranquilidad interna a partir de lo que habla Alice, que hay muchas cosas que uno va descubriendo tardíamente, pero genera un grado de tranquilidad. O sea, yo me he sentido muy identificado con lo que ha hablado Alice. Y en esta y en esta diferenciación ya genera como un bálsamo de amor, como entenderme mejor a mí o entender mejor a mi visto de crianza, tanto de mi papá, de mi mamá, de cómo fueron fomentando un amor, pero a veces un amor que les faltaba un grado de entendimiento. Y yo creo que eso también es una esperanza hoy en día para el tipo de sociedad que vivimos, que sí se puede generar un cambio en la medida que se genere una mejor comunicación, en la medida que entendemos que somos todos diferentes, que ya no es el porcentaje de 1 a 3, sino que somos muchos más, ¿ya? Y que finalmente parece que el neurotípico incluso también es diferente, que finalmente tiene un grado de enmascaramiento mayor o que se condicionó con mayor facilidad con el rebaño de lo que espera la sociedad y al final somos todos neurodivergentes. Con eso me quedo, como con una sensación rica, la verdad. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias a ti. Y claro, es importantísimo en esta sociedad, en este presente hiperconectado de la hiperinformación, de la hiperreceta y del hiperdiagnóstico, del sobrediagnóstico, del sobreacompañamiento, la presencia, la mirada respetuosa, calma, sin juicio, y el acompañamiento desde esa perspectiva, desde esa tribuna, finalmente te permite vivir el proceso interno de una manera más sutil. Porque claro, qué rico sería que nos metiéramos como en un escáner, así como ahora a propósito del reconocimiento facial. Me tocó ayer en una tienda de telefonía. Que fácil o que seductor sería el reconocimiento facial, o no sé, como las manos, y ya tú eres esto, ¿sí? ¿Y dónde está la historia? ¿Y dónde está la individualidad? ¿Y dónde están todos estos procesos que finalmente nos han condicionado o que nos han permitido construir estrategias de afrontamiento para ser lo que somos y llegar a donde estamos, ¿sí? Y que no es simplemente como ya, pero deja de enmascararte, ahora que ya que sabes que eres autista, ya deja de enmascarar, como si hubiese sido algo que conscientemente se construyó. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante todo esto que hemos ido conversando, sobre todo para lo que viene, porque lo que viene es que nos vamos a ver enfrentados a esto, a esta hiper de todo, ¿sabes? Entonces, en esta sociedad del hiper de todo, ¿cuál va a ser nuestra postura? Y tiendo a pensar que esta postura que estamos desarrollando aquí en este espacio, a mí personalmente me hace más sentido en la comunidad en la que trabajo. Qué rico poder tratar de aportar en eso, y como nosotros siempre decimos, es como un poco más de tratar de entendernos, de compartir. La charla siempre es buena, la conversación siempre es buena, pero desde lo que se forma esta como conciencia colectiva, nos ayuda mucho a todos. Zuley, cuéntanos si es que estamos bien. Tú eres mi mentora, o sea, mi monitora. Bueno, mira, en verdad como con la Ali hablamos un montón, entonces era súper especial tener este espacio que pudiésemos sacarlo a la luz.
Siento como todo el capítulo lleva a sacar a la luz cosas que sí pasan y que se vayan normalizando para poder entendernos más, lo que ya mencionaron. Entonces, desde mi experiencia, cuando hablamos con Lau o cuando le mando audio a Lali, hoy me pasa esto, entonces ella me da su visión desde la aromaterapia, desde la parte de regulación sensorial, que es lo que más hemos conversado. Es un alivio y queríamos que esto se pudiese compartir y que sea un poco más transversal, porque entre no sé, las conversaciones que pasan son súper ricas y son súper como varigantes, como sentir, sí, no hay algo malo, entonces no hay algo malo en mí, o ponerle una palabra o mentalizarlo. Entonces la idea era eso, que se sigan creando estos espacios. Me encanta que hay otros espacios de otras personas que podemos consumir y aprender, pero también crearlo nosotras, ¿cierto? Desde nuestra visión, cada uno tiene un relato, cada uno tiene una experiencia distinta, y sacar a la luz las conversaciones que hemos tenido internas también está súper bueno. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Tratamos de acotarlo lo más posible hacia lo que era la desregulación sensorial para el dolor, pero en realidad es como un montón de cosas, un montón de experiencias, sobre todo la Ali, que nos matamos de la risa también, pero nos ayuda a entendernos y a entender al otro también, el comportamiento. Y ser más inclusivos entre todos. Así que eso, gracias. Dale. Te vamos a invitar. Sí, ha sido un gusto tenerte aquí, así que muchas gracias a todas las personas. Un abrazo grande. ¿Puedo pasar un spoiler, no? A Sí. propósito, ya que me invitaron, sí. Nada, los invito a que sigan el contenido que tenemos en nuestros espacios de difusión social. Centro 8 Pétalos, Centro de Salud y Desarrollo y Bienestar Infantil 8 Pétalos, y el espacio de aromaterapia que se llama Aromas Patagonia. Entonces, si pueden ahí darle amorcito, porque de ahí estamos colgando las novedades que estamos co-construyendo con nuestras familias y nuestro equipo. Y ojalá que me inviten de nuevo, porque feliz de conversar con ustedes. Sí, Dalo por hecho. qué bueno que mencionaron eso, porque vamos a poner los enlaces también a las redes sociales aquí abajo por si se quieren comunicar con Alison, si es que tienen preguntas, ya sea si es que tienen niños o si son adultos, ya saben. Y tienen alguna pregunta, alguna duda, no se queden con la duda. En verdad es la peor estrategia el guardarse estas cosas. No se van a solucionar mágicamente los problemas, sino que siempre es bueno de repente tener un apoyo, tener ahí más que una solución, alguien que te solucione las cosas, alguien que te pueda escuchar y te pueda entender. Así que hay cualquier cosa, pueden ir ahí a la caja de comentarios, van a tener ahí los enlaces para que se puedan comunicar, ya sea con Aromas Patagonia o con 8 Pétalos directamente, ¿verdad? Así que eso, un abrazo muy grande para todos ustedes. Un abrazo colectivo, que se Un note abrazo digital. colectivo. Sí, un abrazo digitalmente ve eso? colectivo. No sé, es como medio rara. Pero es que no sé si se ve, no sé si nos vean en el podcast haciendo ridiculeces, pero nos pueden ver ahí en YouTube haciendo nuestras ridiculeces. Y Más ridículo, claro. así que un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Disfruten. Chao. Chao.